En su segundo trámite legislativo, cambiando de tema, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de reforma al sistema electoral binominal. Esa instancia revisó las 159 indicaciones que se presentaron en el debate en particular. Una de ellas fue la que rebaja de 7 a 5 la cantidad de senadores de la región metropolitana y aumenta en 1 los representantes de Antofagasta y de Los Ríos. Queremos ahondar más en este tema. Para eso establecemos contacto desde Antofagasta con el senador independiente y miembro de la Comisión de Constitución, Pedro Araya. Senador, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por el contacto, senador. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Senador, ¿qué le gusta y qué no le gusta del proyecto? ¿Cómo va a esta altura de la discusión? Mira, primero hay que decir que este proyecto logró saltar una valla más. Nunca antes un proyecto de reforma al sistema electoral había avanzado tanto en el Congreso Nacional. ¿Qué nos gusta? Que por fin logramos establecer un sistema electoral que termina con el binominal, estableciendo un proporcional representativo. No nos gusta, por ejemplo, algunas cosas que en el proyecto no quedan suficientemente resueltas, que dicen en relación con la adecuada representación de las regiones. A nosotros nos hubiera gustado, como lo sostuvimos durante la discusión parlamentaria, que todas las regiones hubieran tenido la misma cantidad de senadores, pero por un tema de realismo político y de viabilidad política, eso no fue posible en el proyecto y llegamos a esta fórmula consensuada de mantener regiones con 2, 3 y 5 senadores. Esos son, yo creo que el gran cambio que se le hace hoy día al proyecto y que le va a dar viabilidad para que sea aprobado en la sala del Senado y después de 25 años poder contar con un nuevo sistema electoral que sea mucho más representativo. ¿Y qué es lo que no le gustaba del proyecto, senador? A mí lo que no me gustaba originalmente, y que en esto hay que reconocer la buena voluntad que tuvo el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, la ministra Secpres, Jimena Rincón, en orden a que la región metropolitana quedara con 7 senadores, porque lo que nosotros sostuvimos durante toda la discusión era que el Senado, históricamente, lo que representa son las regiones y el territorio, y como consecuencia de ello, debía existir cierta proporcionalidad en cuanto a la representación regional en el Senado. La fórmula que originalmente proponía el gobierno con un Senado de 2, 5 y 7 senadores obviamente generaba una desproporción importante respecto de las regiones que quedaban con 2 senadores. El gobierno accedió a esto, se corrige y se corrige con un criterio, dejar Santiago con 5 senadores y los 2 senadores que se sacan se van a las regiones que son las más densamente pobladas, que son Antofagasta y Los Ríos, sí. Y con esto mantenemos un cierto equilibrio de la representación regional en el Senado. En algún momento hubo ciertas críticas porque se interpretaba aquello como una suerte de canje respecto a la discusión que en paralelo se estaba dando respecto al financiamiento de los partidos políticos también, senador, por la presencia precisamente en la comisión a cargo al senador Urresti y de ustedes además, precisamente los senadores de estas regiones en cuestión, de Antofagasta y Los Ríos. Mira, yo quiero decirte que esos son comentarios absolutamente malintencionados de gente que además no ha querido dar la cara en este tipo de comentarios, porque este tema cuando se conversó con el Ministerio del Interior, con la Secpres, fue un tema que se conversó antes de que se aprobaran las normas relativas al financiamiento, porque el gobierno, si bien es cierto, este proyecto lo ingresa por la Cámara de Diputados, se negocia, se trata de buscar un acuerdo el cual se alcanza en la Cámara con amplitud y los independientes para que pueda pasar al Senado. En paralelo ya había estado conversando con algunos senadores que teníamos reparo a la composición que se le estaba dando al Congreso, entonces yo descarto derechamente que acá haya habido una negociación por bajar las normas que dicen en relación con el financiamiento a la actividad pública. Es más, la propia Comisión de Constitución le señaló al ministro del Interior y a la ministra Rincón que no se iba a sacar este proyecto adelante mientras no tuviéramos claridad de cómo se iba a abordar el proyecto de ley del financiamiento de gasto electoral. Y el gobierno, para poder sacar este proyecto, tiene que ingresar un nuevo proyecto de ley que hoy día está en la Cámara de Diputados. Porque lo que nosotros dijimos es que las normas que se aprobaron en la Cámara de Diputados, si bien es cierto, son muy loables, generaban una cantidad de problemas que los diputados que la promovieron en su minuto no la tuvieron a la vista, y la Comisión de Constitución del Senado fue de la tesis que lo que había que regular era en forma general el nuevo financiamiento electoral. Pero la votación nuestra no tiene nada que ver con que se hayan enviado un senador a Los Ríos y un Antofagasta, porque como te digo, el criterio que se utilizó y lo que se le planteó al ministro para sacarle los 2 senadores a Santiago es que esto no podía ser un traje a la medida y que la forma más democrática es que fueran las regiones que eran las más densamente pobladas, de forma tal de que hubiera un cierto criterio al momento de la distribución de estos 2 senadores. Y esa es la razón de por qué va a Antofagasta y Los Ríos y no va a Iquique, Copiapó, Arica o Aysén, Punta Arenas. Por un tema de cantidad de población. Oiga, exactamente, senador, es un tema de cantidad de población. Oiga, senador, ¿qué tal los plazos? ¿Cómo van con el cumplimiento, el eventual cumplimiento o no de los plazos con la relativa premura que se le ha imprimido desde el Ejecutivo? Ayer la Comisión de Constitución despachó el proyecto completo. Hoy día falta el informe de la Comisión de Hacienda, que probablemente se haga la próxima semana o si no la primera semana de enero, y de ahí está en condiciones de ir a la sala.
Yo espero que este proyecto va a ser aprobado en el Senado no más allá del 12-13 de enero, de forma tal de que pueda volver a la Cámara de Diputados y la Cámara ratifique lo que ha hecho por el Senado, en atención a que los cambios que ha introducido el Senado dicen más bien en relación a la composición del Senado, algunas adecuaciones de carácter formal, regular la ley de cuotas y las primarias, y otras normas que nosotros creemos que no debieran tener mayor problema o mayor discusión en la Cámara de Diputados, con el objeto de evitar la comisión mixta, y que esto ojalá pueda ser ley a más tardar segunda o tercera semana de enero. Senador, hay algunas críticas también respecto a la composición en la Cámara de Diputados y a una suerte de sobrerepresentación de algunas de los distritos o de algunas regiones en particular. Es uno de los principales argumentos que ocupa la Alianza también para decir que este es un traje a la medida de la nueva mayoría. ¿Cómo interpreta usted aquello? O sea, mira, lo primero es que yo me alegro que la Alianza, especialmente la UDI, después de 25 años se hayan dado cuenta de un principio fundamental que es la igualdad del voto, porque esta desigualdad que ellos hoy día reclaman, durante 25 años no la reclamaron. Lo segundo, decir que este proyecto está construido bajo ciertos criterios. El primer criterio es que ningún territorio perdía la representación base que tenía. Y en base a los criterios objetivos que habían, se introducía un diputado más de forma tal de ir terminando con el binominal. Si ustedes revisan el proyecto de ley que constituye la nueva Cámara de Diputados, parte de la premisa de que ningún distrito electoral tiene menos de 3 diputados ni más de 8. Al fusionarse distrito, obviamente ocurre que se mantiene la representación territorial que originalmente teníamos en las distintas regiones. Por ejemplo, el caso de la región de Antofagasta, donde habían 2 distritos electorales, que era el distrito 3, que era la provincia El Loa y Tocopilla, y un segundo distrito, que era el distrito 4, Antofagasta. Cada distrito tenía con 2 diputados, se fusiona y se le agrega uno más con el objeto de terminar el binominal. Entonces, así se fue construyendo el distrito. Sí, la nueva composición de la Cámara está construida sobre la división electoral que se hizo en el tiempo del régimen militar, introduciendo las adiciones necesarias para poder terminar con el binominal. Y además decir que introdujimos una norma que va a permitir que dentro de 10 años más el Consejo del Servicio Electoral pueda actualizar efectivamente cuáles son la cantidad de parlamentarios que corresponde por distrito conforme al censo de la población del año 2022. Bien, senador, le agradecemos su tiempo a